Bien, debemos empezar por decir que no es el caso Snowden, no insistan, no es el caso Snowden. El problema es violar territorio de otro país, de un país soberano, es un delirio. Y quiero contarles que respecto de Snowden, no trabajaba en el gobierno, él había pasado a una agencia llamada BAH, es una agencia norteamericana, una empresa norteamericana privada, que en el año 40 y pico les facilita tecnología para hundir submarinos alemanes. Les fue bien y le siguieron contratando. El 99% de los ingresos de esa empresa donde laburaba Snowden, hasta que se dio cuenta, son cosas del Estado, pero no están investigando al dueño. ¿Qué te da bronca, Daniel? ¿Cómo lo has recibido esto? Sí, bueno, no sabes qué es lo que te da más bronca, si el hecho de lo acontecido con Evo Morales, esa barbaridad, o como algunos tratan de minimizar lo que ocurrió. Digo, pongamos las cosas en su lugar. ¿Qué es lo que Europa, una semana antes que ocurra esto, estaba denunciando? Estaba denunciando que Snowden justamente puso en el tapete que se estaba espiando a Europa. Claro. Entonces, Sí, en ese aliado, momento ¿no? tenían los países europeos protestaban porque Estados Unidos espiaba a la comunidad europea. Cuando Estados Unidos dio la orden de no dejar bajar a Evo, ¿qué es lo que ocurre? Todo lo contrario. En vez de criticar la ilegalidad de lo que estaba haciendo Estados Unidos, ilegalmente acatan a Estados Unidos. Es decir, que España, cuando cambió su política exterior y por primera vez en la historia entró en el caso de Irak, por ejemplo, la pagó muy caro. Es decir, España tendría que repensar muchas veces por qué sigue a Estados Unidos si lo que le ocurrió fue lo más grave de su historia. Tuvo que ver en aquel momento en que también un gobierno, el de Aznar, hizo exactamente lo mismo que está haciendo este gobierno. Y quiero decir dos cuestiones más porque me parece importante. Una es que en el Congreso de la Nación, justo ese día teníamos sesión, y hubo una declaración muy fuerte de todas las fuerzas políticas argentinas condenándolo. Fue unánime eso, ¿no? Sí. Eso fue una cuestión de unanimidad que no se condice con esta cuestión que están diciendo los periodistas. Lo que está diciendo, en ese caso, Caputo, que lo noté porque dice los dos temas, que esto no es ilegal, que el convenio de Viena no está siendo violado, cuando todos sabemos que sí, y que la noticia es cómo en el exterior se vio la protesta de América Latina, no el hecho en sí. Claro. Realmente es de una gravedad enorme. Pero yo quiero poner sobre el tapete la cuestión de fondo que tenemos que discutir nosotros, porque la presidenta el otro día en Argentinos Juniors, cuando justamente se lanzó la campaña nacional, dijo hay que elegir. Sabemos de qué lado está uno y qué lado está en otro. Hoy, este tema de la integración latinoamericana tan fuerte, tan sólido que se construyó durante estos años, esta fuerza que está teniendo el UNASUR, que tiene el Mercosur, la fuerza que tenemos nosotros frente al mundo para mostrarnos como bloque, está en juego. Es decir, no es casualidad lo que pasa en Brasil. Digo, hay que pensar en profundidad que se está generando una idea de volver atrás. Paraguay es un ejemplo, ¿no? Bueno, Paraguay, Honduras, hemos tenido los intentos, por supuesto, en Bolivia anteriormente, pero hoy hay una mirada del bloque que se llama del Pacífico, entre comillas, que quieren que volvamos a lo que sería el consenso de Washington o al neoliberalismo. El tema de fondo es si nosotros, entre la crisis que tienen los países centrales, si no tienen dónde colocar sus mercaderías, si nosotros abrimos nuevamente nuestras fronteras, descuidamos nuestro trabajo y nuestra industria para que vuelvan a entrar los productos como entraron irrestrictamente desde la dictadura hasta los 90. Digo, el hecho central de fondo es que nosotros damos por sentado de que esta integración llegó para quedarse. Hubo momentos, en los 70 tuvimos momentos de integración latinoamericana. No tan fuerte. Tuvimos en los 50 momentos de integración latinoamericana. Y después, claramente, las potencias del norte trabajan sobre nuestros gobiernos, trabajan sobre la posibilidad de que esta integración se derrumbe, porque saben que el eje fundamental, que es Brasil y Argentina, sin lugar a dudas, el que está llevando a América Latina en adelante esta integración. Ahora, el grupo del Pacífico, lo que se habla, esta mirada neoliberal y volver entonces a la posibilidad de que adheramos todos nosotros al ALCA y que podamos nosotros levantar nuevamente nuestras fronteras, nuestras aduanas, para que entren restrictamente los productos que ellos les sobran porque no están consumiendo, porque como decía muy bien Paula, tiene 7 trimestres seguidos de recesión en Europa. 7 trimestres seguidos, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial en adelante pasa una situación así. Lo que tenemos que mirar con cuidado es eso, defender a ultranza esta unidad, esta integración, tiene que ver no solo con lo político de solidarizarnos con Evo, sino con defender el trabajo argentino. Si nosotros abrimos nuevamente nuestras aduanas, nuestras fronteras a que ingrese restrictamente toda la mercadería de afuera, si no profundizamos este proceso de sustitución de importaciones, lo vamos a estar pagando con recuperar los índices de desocupación que, como solía decir Néstor,
Cuando asumimos teníamos más desocupados que votos, 25% de desocupación, Claro, 22% de votos. ¿no? Somos tan amplios en este programa que a Paula Español le voy a dar la palabra ahora. Paulita, que empiece con una autocrítica. Claro. No, empiezo por decir que no todos los economistas son los economistas de los 90, y por suerte cada vez somos más los economistas que tenemos una visión más amplia, ya que invitar acá, para decir. Pero yo quiero decir dos cosas. En realidad, por un lado podría empezar por donde terminó Daniel, que justamente hablaba de economía, pero yo quería volver un poquito, después es interesante volver a la parte económica, pero desde el punto de vista político, la verdad que, bueno, más allá de la vergüenza efectivamente diplomática, o sea, no tengo palabras ni para el hecho, ni para las repercusiones de la prensa, ni incluso la de Dante Caputo, pero me parece que lo que es interesante resaltar es la velocidad de reacción de la UNASUR, de los gobiernos de América Latina y en particular de nuestra presidenta, que esa misma noche se estaba escribiendo con Daniel Correa para ver qué sucede. Digamos, creo que hay una rapidez en la reacción, que lo hemos visto también cuando estaba pensando, vos hablabas el de Bolivia, pero está el levantamiento, el intento de golpe en Ecuador, sí, con Correa, sí, con la policía, en septiembre del 2010, y que en ese momento también hubo una rapidísima reacción de UNASUR en defensa de los valores democráticos, en defensa de los gobiernos nacionales elegidos por el sufragio popular, y además con esta idea de integración regional y de sostener y defender esta integración política y de todos los gobiernos. Digo, vos decías, la oposición una vez vota esto por unanimidad en el Congreso, pero efectivamente también en la UNASUR se ha logrado una fortaleza que hace que aún los gobiernos no progresistas de la región se suman a esta defensa de los valores democráticos. Y eso, llevado a la economía, es como bien decía Daniel, es potenciar América Latina. América Latina es un mercado interesantísimo, digo, de consumo, en población, en capacidad de potenciar el comercio intrarregional. Nosotros compramos muchísimo y sobre todo industria, el 80% de la industria que compramos es al resto del mundo, por lo cual la capacidad de sustituir interna a la Argentina y la capacidad de sustituir comercio regional es muy fuerte, y hacia eso creo que es la apuesta que se viene haciendo desde la UNASUR, desde Mercosur y en particular desde el Gobierno Nacional. Me dan ganas de seguir hablando con Pablo Español de política, digo también, pero del dólar, por ejemplo, y no tengo ni siquiera tiempo de pedirle a Dante Augusto Palma un eslogan, porque es el tiempo que tenés antes de que irnos a la pausa. No, pensaba que Sánchez de Lozada habla 4 idiomas, pero claro, no habla español, claro. Y no habla ninguno de los idiomas de las etnias bolivianas, que son mayoría en Bolivia, pero digamos, lo digo cortito. No, también pensaba en qué política cultural respecto de los actores y el cine podría tener Sánchez de Lozada, ¿no? Y seguramente iría de la mano de la nata, porque no va a fomentar nunca el idioma propio. Claro. Pero digo, me parece que esto hay que pensarlo, digamos, lo que sucedió con el avión de Evo, hay que pensarlo como una profundización de lo que viene sucediendo desde la caída de las Torres Gemelas. Y esta cuestión de cómo en nombre del terrorismo o en nombre de la lucha contra el terrorismo se va avanzando sobre libertades, en una tensión que aparece más fuerte que nunca entre seguridad y libertad. Parecería que no se puede mantener al 100% las dos. Entonces, la pregunta, y sí como eslogan, para terminar, sería ¿cuánta libertad se está dispuesto a perder en nombre de la seguridad? A ver, si secuestro se dice impas para alguna prensa local, ¿cómo se dirá? Corte, no sé, aquí en 678 vamos a un corte y enseguida volvemos. Tú eres la sonrisa que brilla en tu